Muy buenas a todos, bienvenidos a 4 onzas, este es el programa número 23, yo soy Manuel Gutiérrez, comenzamos. Bienvenidos todos una semana más a este humilde espacio de análisis, opinión del maravilloso mundo de las artes marciales mixtas. Otra semana más en la que seguimos pues cumpliendo la cita como cada semana, nuevo programa, muchas novedades importantes, sobre todo en lo que a Ilia Topuria se refiere. Semana en la que hemos disfrutado de un evento en Denver, ¿no? A esa altitud que tantos estragos ha causado en el cardio de los peleadores. Y esta semana vuelve UFC a su recinto más habitual, al Apex de Las Vegas, con un evento protagonizado por dos mujeres de nuevo, segunda semana consecutiva en el que las mujeres lideran las carteleras de UFC. La semana pasada fueron Rose Namajunas y Tracy Cortés, y esta semana van a ser las brasileñas Virna Jandiroba y Amanda Lemos. Además, que siempre se agradece, va a ser un horario un poquito más tempranero que el del evento en Denver. Si no me equivoco, las preliminares del evento de este sábado, de la madrugada del sábado al domingo, se van a adelantar un poco. Se van a realizar a partir de las 11 de la noche, por lo tanto es algo que se agradece. En lugar de irte a dormir a las 6, 7 de la mañana, pues poder pillar la cama a las 5 o 4 pasadas. Es algo que la verdad que se agradece, sobre todo de cara al domingo, a ese último día de la semana, para no levantarte muy tarde y no empezar ya con cientos handicaps de cansancio y de horas perdidas por acostarse tan tarde. Por lo tanto, es algo que agradecemos, sobre todo el público europeo y también, por supuesto, el público asiático, ¿no? de Oriente Próximo. En primer lugar, como viene siendo habitual en este programa, todos los que me conocéis, vamos a empezar haciendo el repaso de lo que nos ha deparado las artes marciales mixtas en esta última semana, en estos últimos eventos. Dos eventos principales que fueron los que pude ver, sobre todo un poco cada uno de ellos. Por ejemplo, el evento de UFC lo he tenido que ver en diferido porque estaba cansadísimo en la madrugada del sábado y no aguanté. Vi varias peleas preliminares y me quedé frito. No pude verlo en directo y lo he tenido que ver en diferido, sin la emoción de no saber qué va a ocurrir, porque ya estaba spoileado, ¿no? con los resultados finales. Y nada, vamos a empezar un poquito por el primer evento, aunque más pequeño de la semana, que ha sido el evento del FA, evento de esta compañía, ¿no? Filial, por así decirlo, de UFC, cantera de muchísimos peleadores que dan el salto a la mayor competición de artes marciales mixtas del mundo, y además lo hacen con bastante éxito, porque el FA es una compañía que ya no solo realiza eventos en tierras norteamericanas, sino que también de vez en cuando da el salto a otros países, como por ejemplo Brasil. El último evento de LFA, uno realizado en Chandler, Arizona, y protagonizado por John Sweeney, peleador norteamericano, y Rafael Dos Nascimento, peleador brasileño. Un main event en el que, por desgracia, el cinturón queda vacante, si no me equivoco, porque John Sweeney, que fue el ganador de la pelea por decisión unánime, se pasó por muchísimo en el pesaje y, por lo tanto, por estar fuera del peso pactado, además por muchas libras, el cinturón queda vacante y solo habría habido campeón en el caso de que hubiera ganado Don Nascimento. ¿Qué podemos sacar de este evento que estuve viendo un poquito por encima? Y también hay varias peleas ya subidas en el UFC Fight Pass. Sobre todo, dos nombres de cara ya verano para el Dana White Contender Series. Son dos peleadores, uno de ellos norteamericano y otro de ellos israelí. El primero es Casey Tanner, que ya es un conocido del Contender Series y que tiene pinta, o yo no descartaría en absoluto, que volviera a participar. Además, en el Contender Series perdió el combate, pero lo perdió ante Jan Matsumoto, que es un luchador que ya ha peleado en UFC y que ha ganado en su debut a nada más y nada menos que Dan Argueta, que es un peleador fortísimo, y por guillotina en el segundo asalto, que no es nada fácil. Por lo tanto, estamos hablando de que Casey Tanner ha llevado a la decisión a un luchador que sometió a Argueta en el segundo asalto, y aquí finalizó por mataleón a Thiago Velo
en el primer asalto y está ya pues con un récord 7-1 y además es un peleador bastante completo y todavía con margen de mejora. Otro luchador que apunta directamente a pelear en el Dana White Contender Series, el que comentaba anteriormente, Eli Barzilai, el israelí, récord ya de 5-0, vence esta pelea que estaba además programada en preliminares, no era ni siquiera parte del main card, por KO en el primer asalto, y es un luchador completísimo que además entrena en el Syndicate, que es uno de los mejores gimnasios de artes marciales mixtas de Norteamérica, entrenado o liderado por John Wood, y luego pues un equipo amplísimo de entrenadores, como por ejemplo los hermanos Shapiro, en el área de Jiu-Jitsu, ¿no? De grappling. Este Eli Barzilai, muy completo también, con un Jiu-Jitsu letal, con también muy buen striking, como se ha demostrado en este último combate, y un peleador sobre todo que tiene una edad buenísima para dar el salto a la UFC, para seguir mejorando, y la verdad que estamos atentos, tanto de Barzilai como de Casey Tanner, porque son dos peleadores que apuntan no a llegar alto, pero sí al menos a pelear en el Contender Series, y dependiendo de cómo se dé esa pelea, como ya sabéis, necesitan dar una buena imagen, realizar una buena actuación para ganar el contrato. No vale solo con pelear, o la mayoría de los casos no vale solo con pelear y ganar, sino que tienen que ganar de forma contundente o de forma llamativa. Analizado ya un poquito por encima este evento de LFA, de Legacy Fighting Alliance, damos ya pues salto a palabras mayores, a la gran promotora de artes marciales mixtas del mundo, por supuesto UFC, con este evento, como comentaba en la introducción, realizado en Denver, una ciudad que está en una altitud importante, que castiga el cardio, que castiga la resistencia de los luchadores, y en la que, pues, si no tienes una barra de energía, por así decirlo, como si fuera un videojuego alta, pues sufres muchísimo, se nota muchísimo hacer deporte, pelear, incluso pues el simple hecho de andar en ciudades con una altitud pues significativa. La primera pelea de la noche, realizada, programada en corto aviso, los dos peleadores tomando la pelea o aceptando la pelea con muy pocos días de antelación. Los protagonistas, Darius Flowers y Evan Elder, ambos norteamericanos. Darius Flowers, conocido por haber ganado su contrato también en el Contenders Series, y Evan Elder, pues un peleador ya con bastante background y que dio el salto directamente a UFC desde las ligas regionales. Evan Elder, pues 2 derrotas en las 2 primeras peleas en UFC, ante Preston Parsons, un peleador mucho más grande, ante Nazim Sadikov, un luchador muy peligroso e infravalorado en la división, y luego 2 victorias ante Genaro Valdez y ahora pues Darius Flowers por triángulo de brazo, de forma pues muy autoritaria consiguió la victoria el bueno de Van Elder, que vuelve a demostrar que tiene un nivel muy alto, que aunque tome peleas en corto aviso y además en una altitud pues importante, es muy peligroso y va a pelear o va a plantar cara a luchadores de muy buen nivel en las 170 o 155 libras. Es verdad que tenía esa derrota con Preston Parsons en 170. Preston Parsons es un luchador grande para las 170 y Evan Elder estaba subiendo de categoría. Y aquí pues también está peleando una categoría por encima. Él suele pelear en 155 y además el físico que tiene da para pelear en las 155 si no se le quedan un poco grandes las 170. Victoria clara para Elder, que ya pues busca nuevo rival, no sufrió prácticamente daño, y Darius Flowers pues que se pone ahí en una situación crítica. Es verdad que por haber tomado esta pelea en corto aviso no creo que la UFC le vaya a cortar, aunque acumule 3 derrotas consecutivas. Jake Matthews, Michael Johnson y Evan Elder. Michael Johnson y Jake Matthews son 2 peleadores muy complicados. Evan Elder también está a muy buen nivel, por lo tanto pues son 3 peleas que la verdad que eran muy complicadas para un debutante o para un peleador que prácticamente pues acaba de empezar a competir en UFC, ¿no? Hay que recordar que ese debut ante Jake Matthews pues fue en verano de 2023, ¿no? Hace un año únicamente. Luego, pues continuando un poco, avanzando un poco, pelea entre 2 luchadores muy distintos, Josh Friend y Andrei Petroski. Andrei Petroski consiguió su contrato tras pasar por The Ultimate Fighter, y Josh Friend, pues otro que ha dado el salto de LFA a UFC, ¿no? Uno formado en esta liga más pequeña, LFA, que como comentaba es una cantera
de UFC, de la compañía de Dana White, y pues se ha dado el salto a UFC, ha conseguido algunas victorias, pero también pues ha conseguido derrotas como esta última ante Andrei Petroski. Precisamente las dos derrotas, que bueno, tiene 3 derrotas en UFC, 2 de ellas las ha conseguido enfrentándose a grapplers, ¿no? Por así decirlo, Anthony Hernández, ante el que perdió por decisión, y ahora contra Andrei Petroski igualmente por decisión unánime. Un Josh Friend que es un peleador muy alto, que es un peleador relativamente completo, bien redondeado, que tiene un buen cardio, tiene un boxeo no muy poderoso, pero relativamente técnico, y sobre todo es un luchador muy muy alto, y esa ventaja es cierto que aquí pues no ha sabido aprovecharla, porque Andrei Petroski es un peleador bajo para la división, muy fuerte, muy compacto, con mucha fuerza para derribar, con buen control de suelo, y aquí pues es lo que le ha servido a Petroski para llevarse la decisión. Victoria clarísima, actuación muy mala para Josh Friend. Yo creía que en esta pelea Andrei Petroski se iba a cansar, iba a sufrir esa elevación pues sobremanera, sobre todo porque es un peleador que peleando a nivel del mar lo pasa bastante mal con el cardio. Cuando pasa los 5, 6, 7 primeros minutos pues se cansa bastante, y aquí pensaba que se iba a cansar mucho más, pero controló la pelea de principio a fin y se llevó pues una decisión muy muy clara, victoria importantísima para Andrei Petroski. Y Josh Friend pues se queda en una situación más delicada, 2 derrotas consecutivas, Roman Kopylov por KO, un KO al hígado increíble, y ahora contra Andrei Petroski perdiendo pues siendo dominado en toda la pelea, en todos los minutos. Posteriormente, pues pelea relativamente interesante, ¿no? Porque una de las protagonistas era Mariya Agapova, una peleadora pues que tiene o que está rodeada por un aura muy negativo, con rumores de adicciones, prácticamente confirmado que ha vivido en la calle, que ha sido echada de varios gimnasios, rumores también de prostitución. Bueno, la verdad que un ambiente o algo muy tóxico, ¿no? Lo que se respira, ¿no? Lo que se ve alrededor de esta peleadora, una peleadora que prometía bastante, peleadora originaria de Kazajistán, un país con muchísima tradición en los deportes de lucha, y aquí pues no pudo hacer frente a su rival pues en ningún momento. Luana Santos, brasileña, jiu-jitera, judoka, muy pequeña, también pues con cierto problema, si no me equivoco, de tiroides, y tiene variaciones de peso importantes, pero mucho más completa Luana Santos, mucho más profesional en ese sentido. Está pues arropada por un gimnasio en el que pues trabaja con compañeros y compañeras con muy buena base de artes marciales mixtas, y eso pues se ha notado en esta pelea, una pelea que dominó de principio a fin, que controló en el striking, que llevó al suelo y que cerró pues con un mataleón muy fácil, encajó los brazos o el brazo muy fácil bajo la barbilla de Agapova, y Agapova prácticamente pues palmeó en cuanto apretó un poco Luana Santos, ¿no? Una imagen muy mala la que muestra Agapova. Creo que va a ser cortada, no creo que pelee más en UFC, ya no solo por esta derrota, sino por el aura que lleva consigo, y porque será muy complicado, incluso bajándole el nivel, que pueda plantar cara a una peleadora de UFC. Es decir, si no la cortan ahora, la van a poner con una debutante para intentar regalarle esa pelea a la debutante o a la promesa. Luego pues llegó la finalización más rápida de la noche, el increíble KO de Montel Jackson sobre Damon Blackshear, en una pelea que era una de las más interesantes de la noche por ese duelo de estilos, ese wrestling y grappling de Blackshear, ese striking largo de Montel Jackson, dos peleadores muy parecidos físicamente, muy largos, muy altos, delgados, pero muy diferentes en cuanto a estilo, y aquí lamentablemente la pelea no pudo desarrollarse, no pudieron chocar estos estilos, o sí chocaron y se decantaron claramente por el striking poderoso de Montel Jackson, que finalizó con una izquierda clarísima sobre Blackshear, finalización creo que a los 15 segundos o 20 segundos. La verdad que fue un KO brutal, increíble, y una lástima porque nos priva, ¿no?, ese KO rápido de ver un duelo más largo de striking, o intentar a Blackshear derribar, intentar conseguir sumisiones. Hay que recordar que la última victoria de Blackshear fue por Twister ante José Johnson. Creo que Twister
ha habido 2 o 3 en UFC. Es una sumisión complicadísima de ver en competiciones profesionales de artes marciales mixtas, sobre todo en competiciones tan exigentes y de tan alto nivel como UFC, porque se sobreentiende que todos los peleadores, aunque seas un boxeador, aunque seas un wrestler, tienes relativos conocimientos de grappling, y ser finalizado por un twister es algo pues muy poco habitual, porque además es una sumisión que técnicamente es muy difícil de realizar. Victoria, como comentaba, de Montel Jackson, que además se lleva un bono de la noche, y bueno, pues derrota que va a hacer que Blackshear pues se aleje bastantes meses del octógono. Lo vamos a ver casi 100% pelear de nuevo en UFC, pero esta derrota por KO tan rápido va a hacer que al menos 6-8 meses esté alejado del octógono. Por lo tanto, creo que hasta 2025 no lo vamos a ver pelear de nuevo en artes marciales mixtas. Luego, pues teníamos el debut de Fatima Klein en UFC, una peleadora interesantísima, uno de los mayores prospectos femeninos de las 115 libras, compañera y pareja de Erin Blanchfield, campeona de Cage Fury. Lo comenté en la previa, era una luchadora, o es una luchadora completísima, un striking afiladísimo, un buen nivel de grappling, un wrestling también bastante decente, aunque es cierto que aquí se enfrentó a Yasuda Vicious, que es una peleadora grandísima y que dominó esta faceta, pero hay que darle mérito a Klein porque llevó a la decisión a la peleadora canadiense, a Yasmin Yasuda Vicious, y los momentos en los que la pelea se realizó de pie, puro striking, dominó clarísimamente. Y es cierto pues que tuvo varios errores, sobre todo después del primer asalto que controló Yasuda Vicious con el wrestling, de buscar el derribo en los asaltos 2 y 3 cuando estaba dominando con el striking. Es cierto que ese es su estrategia, o esa ha sido su estrategia en las peleas en Cage Fury, en las peleas profesionales que ha tenido en las amateurs, pero aquí con una peleadora tan grande, que incluso es grande para las 125 libras, la diferencia de tamaño pues hizo que el wrestling fuera dominado por la canadiense. Aún así, muy buenas sensaciones las que deja Fatima Klein. Va a hacer cosas muy importantes en las 115 libras. Esta chica tiene muchísimo futuro, incluso madera de campeona. Hay que recordar pues que no tiene ni 25 años, que tiene solo 24 años, que tiene unas compañeras de gimnasio y unos entrenadores buenísimos, y que apunta muy alto. Por lo tanto, pues estaremos muy, muy pendientes de la buena de Fatima Klein. Además, la buena nunca mejor dicho, porque es una peleadora espectacular y las sensaciones que me ha dejado en esta pelea han sido muy, muy buenas. Y yo algo, aunque suela ser bastante humilde, sé de artes marciales mixtas. Son muchos años viendo peleas. Luego, pues llegamos a una de las sorpresas o de las grandes sorpresas de la noche, que fue la victoria de Charles Johnson ante Joshua Van. Además, una victoria que le significó también llevarse otro de los bonos por finalización de la noche. Una pelea que estaba perdiendo ante Van, iba 2 asaltos abajo, y en el comienzo del tercer asalto conecta un combo increíble y finaliza cuando ya Van estaba tambaleándose muchísimo, muy pues afectado por ese combo de Charles Johnson. Conecta un upper precioso, súper estético, y finaliza Joshua Van pues con una de las mayores sorpresas de la noche, no solo por esta victoria, sino por haber finalizado a un peleador que era prácticamente infinalizable, que no había sido pues finalizado, al menos por KO, nunca, ni como amateur ni como profesional. Sí que es cierto que tiene una derrota por Mataleón en su comienzo como profesional, pero no había mostrado ningún tipo de carencia en cuanto a durabilidad de mentón, y aquí pues la verdad que Charles Johnson consiguió una victoria muy meritoria. Una finalización rara, sobre todo teniendo en cuenta que Charles Johnson, fruto de esta actitud, pues sí que se vino un poco abajo a medida que iban pasando los minutos, y Joshua Van en cambio pues se le veía muy fresco, y la verdad que tendría que revisar cómo estaban las cuotas en ese momento de la pelea, porque todo apuntaba a victoria de Van por decisión clarísima, sobre todo Van con ese cardio pues impoluto en el tercer asalto, y ya pues Charles Johnson jadeando, ¿no? Entre asalto y asalto, y viéndose pues bastante afectado por esta altura, ¿no? Victoria increíble, de nuevo. Muy meritoria, y un Charles Johnson que a mí me gusta mucho. Es un peleador con unas cualidades increíbles para la práctica de las artes marciales mixtas. Otro peleador que viene del FA, de ser campeón, de hacer muchas peleas a 5 asaltos, y un peleador completísimo, que es cierto que ya pasa la treintena,
que ya no va a volver a pelear o a alcanzar su prime, pero que tiene ahí un par de años al máximo nivel y ha demostrado, ya no solo con esta victoria sobre Joshua Ban, sino también con su victoria ante Azat Maksum, que está para hacer pues grandes cosas, al menos a corto plazo o a corto medio plazo en la UFC. 3 victorias consecutivas, 3 victorias ante rivales muy importantes, no top de la división, pero sí rivales muy completos y que no están ni mucho menos en la parte baja del ranking. Azat Maksum, Jay Hadley y ahora Joshua Ban, por lo tanto pues se desquita de esas 3 derrotas consecutivas que sufrió pues Johnson ante Ode Osborne, Cody Darden y Rafael Esteban. Por cierto, Cody Darden participa también en la próxima velada de UFC, en el evento UFC de este sábado, que luego pues analizaremos porque, en mi opinión, va a protagonizar la mejor pelea de la semana. Cerrado ya el análisis de esta cartelera preliminar, llegamos a la main card, a la cartelera principal, una cartelera principal que habrían Abdulrazak Al-Hassam y Cody Brandage, 2 peleadores muy distintos. Abdulrazak Al-Hassam, judoka, fuerte físicamente, con capacidad de finalización por striking, y Cody Brandage, un peleador pues más enfocado al derribo, más enfocado al control de la posición en el suelo, sobre todo en estas últimas peleas en UFC, un luchador que busca mucho la guillotina, y aquí pues se vio superado en los primeros segundos por esa potencia de Abdulrazak Al-Hassam, pero luego pues Abdulrazak Al-Hassam conectó varios codazos ilegales a la nuca de Brandage, que hizo que el árbitro detuviera la pelea y que pues se declarara no contest por golpes ilegales, como comentaba, a la parte trasera de la cabeza, de la nuca. No se puede dar con golpes, no se puede dar con codos, ¿no? Bueno, no se pueden dar ni codos ni puñetazos en la nuca, porque es una zona peligrosa que puede causar estragos, sobre todo a nivel neuronal en el peleador rival, ¿no? Por lo tanto, una lástima, ¿no?, que finalice esta pelea tan pronto, sobre todo por no contest, porque Abdulrazak Al-Hassam estaba ahí pues mereciendo llevarse la victoria por KO. Es un luchador ya, Abdulrazak Al-Hassam, muy veterano, que además viene de ser noqueado, que necesitaba esta victoria por KO, y aquí pues por desgracia falta de inteligencia también. Es un peleador que, como he comentado, ya lleva muchas peleas a sus espaldas de UFC, debería pues haber tirado un poquito más de veteranía, saber que eso no se puede hacer, controlarse un poco. Sí que es cierto que ahí los peleadores están a 1000 revoluciones por minuto, unas pulsaciones muy altas, y es difícil controlar. Hay veces que te lleva el instinto, ¿no?, que te deja llevar por esa necesidad de finalización, de hacer daño al rival, y no mides, ¿no?, que es normal que ocurra. Por suerte pues hay un árbitro que para la pelea, bien declarada no contest, y una lástima porque Abdulrazak Al-Hassam pues estaba mereciendo esa finalización. Brundage, por su parte, pues una pelea más en la que sufre muchísimo daño, en la que pues aquí es salvado por el árbitro, pero no tenía muy buena pinta esta pelea. Iba a ser una derrota por finalización, por KO rapidísima, y bueno, pues él pues se evita sumar una derrota en su récord, pero esa derrota va a llegar en la siguiente pelea casi al 100%, salvo que le pongan a un rival de muy bajo nivel en las 185 libras, ¿no?, en su división. Avanzando un poco y bajando de categoría, pues llegaba una de las mejores peleas de la noche, el prometedor o la promesa Christian Rodríguez, ese luchador que, partiendo como claro no favorito, ha dado la sorpresa y ha vencido a rivales como Cameron Saaiman, como Isaac Dulgarian, le quitó el invicto a Raúl Rosas Jr., un luchador con unas características también increíbles para la práctica de las artes marciales mixtas. Muy buen striker, buen cardio, buen grappling, un wrestling decente, quizás un poco pequeño, ¿no?, para la división. Y aquí pues Julian Erosa, que es un veterano de la división, que es muy largo, que tiene una capacidad de sufrimiento increíble, otro de mis peleadores favoritos de la UFC, ¿no?, por esa resiliencia que tiene. Pues encajó aquí una guillotina increíble al final del primer asalto, que causó que Christian Rodríguez tapeara prácticamente al instante. Sorpresión, o gran sorpresa también, esta victoria por finalización de Julian Erosa, que acumula ya 30 victorias
como luchador profesional. La verdad que es una auténtica barbaridad este récord, sobre todo porque son 30 victorias y no es que tenga 20 derrotas, 25 como peleadores como Michael Johnson, por ejemplo, sino que tiene solo 11 derrotas, por lo tanto gana 3 peleas, pierde una. Él empezó a pelear profesionalmente hace casi 15 años, en 2010, y en la UFC pues lleva 8 victorias y 7 derrotas. Un récord decente, sobre todo teniendo en cuenta que se ha enfrentado a peleadores pues complicados. Ricardo Ramos, Hakeem Dawodu, Charles Jourdain, Nate Landwehr, Son Butsu, Julio Arce, Grant Dawson, Jamal Emmers. Es decir, se ha enfrentado a peleadores muy buenos, ha tenido victorias contra estos peleadores también, ha sufrido derrotas, pero lo que está claro es un peleador que se merece estar en la UFC, que da siempre espectáculos, que aguanta los golpes como nadie, que es un veterano, pero parece que está en su prime, y una victoria de muchísimo mérito ante Christian Rodríguez, que como comentaba era una de las promesas de la división y que había pues arruinado un poquito lo que era el camino de luchadores como Dulgarian o Raúl Rosas Jr. Avanzando, pues seguimos adelante. Gabriel Monfils contra Ange Loosa. Gabriel Monfils, el hermano pequeño de los Bonfim, para mí el mejor de los Bonfim, que se enfrentaba aquí al suizo Ange Loosa. Un Bonfim que llegó a la UFC como invicto, protagonizando la pelea coprincipal del evento de UFC en Brasil, en Sao Paulo, que enfrentó a Jailton Almeida y Derrick Lewis. Fue esa victoria por decisión tan aburrida de Jailton sobre Lewis, y perdió cuando todo el mundo esperaba que ganara. Perdió ante Nicolas Dalby en una de las mayores sorpresas de la temporada. Una derrota, además por finalización en el segundo asalto. Un Nicolas Dalby, la verdad, que le pasó por encima. Y aquí pues ya llegaba con esa necesidad de victoria, con la necesidad de desquitarse de esa derrota dolorosa, de volver a tomar y recuperar confianza, muy favorito. Y Ange Loosa, por su parte, pues un luchador que huyó en la última pelea contra Brian Battle, un piquete de ojos que sufrió no intencional, pero agarrándose a este piquete estaba recibiendo una auténtica paliza por parte de Brian Battle y pues se quitó del medio para no sumar una derrota en su récord, aunque a ojos de Dana White, de los matchmakers de la UFC, de Hunter Campbell, es realmente una derrota, al menos moral, que sumó Ange Loosa, y aquí pues ya pierde oficialmente de forma muy clara ante un Gabriel Bonfils que dominó todos los asaltos, más rápido, más preciso, más técnico. No le afectó la altura de Denver a Gabriel Bonfils, que aguantó bastante bien con su cardio, que ya demostró ante Dalby, peleando ante su público, que no es especialmente destacable la capacidad aeróbica de este peleador brasileño. Puede ser que fuera la adrenalina, ¿no?, de pelear ante su público, de estar en la coprincipal de la noche, la que le causó pues que quizás se precipitara demasiado en los primeros minutos, y aquí pues tiró de experiencia, de calma, de paciencia para pues imponerse poco a poco a Ange Loosa, conectando golpes también importantes, y victoria pues también importante para sobre todo recuperar confianza y respirar un poco después de esa derrota sorpresiva ante Nicolas Dalby, que Nicolas Dalby es un auténtico monstruo, ¿no? Que se entiende, ¿no? Nicolas Dalby además ganó su última pelea, en mi opinión, ante Fakhretdinov, y aquí pues ante Bonfils dio también una sorpresa por esa fuerza, ¿no?, que tiene, esa capacidad de presionar y de hacer daño que tiene el peleador danés, que también es uno de mis peleadores favoritos, de esos veteranos incansables que están ahora mismo en su segunda juventud, ¿no? Y después, pues llegó la mejor pelea, una de las mejores peleas de la noche en principio. John Silva contra Drew Dober, veterano Drew Dober contra un recién llegado prácticamente Jan Silva, un Jan Silva que peleó hace nada, poquísimos días, ante Charles Jourdain, que dio una auténtica exhibición. Un Jan Silva que pelea en el Fighting, bueno, que entrena en el Fighting Nerds de Brasil, este gimnasio en el que salen pues karatecas de primer nivel como el propio Jan Silva, como Caio Borrallo, que no es tanto un karateca, pero sí un peleador completísimo, Carlos Prates, un kickboxer de un nivel muy muy alto, Mauricio Ruffi, que realizó pues el mejor debut que he visto yo en muchos años, ¿no? Esa victoria por finalización por KO
ante Jamie Mularkey. La verdad que ese primer asalto, esos 5 minutos de Mauricio Ruffi, han sido lo mejor que he visto en mucho tiempo para un debutante. No sé qué toman estos luchadores del Fighting Nerds, pero la verdad que solo salen auténticos peleadorazos. Y aquí Jan Silva, tras haber vencido a Charles Jourdain, vence a un veteranísimo como Drew Dober, haciendo muchísimo daño, teniendo que ser parada la pelea por un corte horrible que tenía encima de la ceja Drew Dober. Estos cortes que te obligan, ¿no?, a quitar la vista de la pantalla. Y muy bien parada la pelea, la verdad, porque es el típico corte que aunque pongas vaselina, 2 golpes más ahí y pues te pueden causar un destrozo muy importante en la cara, ¿no? Por lo tanto, victoria muy merecida, muy contundente de Jan Silva, que se pone ya 14-2, que se lleva otro bono de la noche, al igual que Drew Dober por pelea de la noche, auténtica peleadoraza. Y luego pues llegamos ya a la pelea coprincipal, pelea de veteranísimos, Santiago Ponzinibbio, el sudamericano, el argentino, un guerrero increíble, incansable. Aquí pues por desgracia sumó una derrota, en mi opinión inmerecida, en mi opinión ganó Ponzinibbio, ganó 2 asaltos, el primero y el último muy claramente, el primero un poco más cerrado, pero para mí lo ganó. El segundo también era cerrado, pero para mí se lo llevó el ruso, Muslim Salikov, su rival. Una pelea pues en la que ambos luchadores tuvieron sus momentos, controlada sobre todo la mayoría de los minutos por Santiago Ponzinibbio, con esa veteranía de haberse enfrentado a los mejores que se hizo notar, y aquí pues los jueces, o 2 de los 3 jueces, le dieron la victoria a Ponzinibbio. Siempre lo comento, cuando hay decisiones divididas también pues hay un factor de mala suerte a tener en cuenta. Si por ejemplo 2 de 3 jueces le da la victoria a un peleador, si por ejemplo en lugar de 3 jueces hubieran 7, hubieran 10, es que muy probablemente no habría más de 2 jueces o más de 3, más de 4 a nivel general que le dieran la victoria a Muslim Salikov. No sé si me explico. Es decir, aquí, habiendo 3 jueces, 2 le dan la victoria a Salikov. Para mí la victoria fue para Ponzinibbio, clara, aunque no fue un robo, pues en mi opinión, darle la victoria al ruso. Pero en el caso de que hubiera habido 7 jueces, 10 jueces puntuando la pelea, no creo yo que más de 4 jueces le hubieran dado la victoria a Salikov. Por lo tanto, creo que hay un factor aquí de mala suerte, que en este caso pues se ha decantado en contra del argentino, de Ponzi. Pero bueno, es verdad que esto ocurre en las artes marciales mixtas, es lo que tiene llevar peleas a la decisión de los jueces, que son humanos y a veces pues se equivocan. Aquí se equivocan, pero no hay un robo, hay 2 asaltos más o menos cerrados y el tercero claro para Ponzinibbio. Una lástima, porque Ponzinibbio pues tras ese problema que tuvo, esa infección, pues le está costando encauzar su carrera, conseguir cierta racha de victorias, y aquí pues era favorito, debería haber ganado, pero Salikov pues también con 40 años demuestra que no está para nada acabado. Al igual que Rose Namajunas, la ex campeona de las 115 libras de la UFC, que dio un auténtico recital ante Tracy Cortés en este evento principal o en esta pelea principal, controlando todos los factores o todas las áreas de la pelea, el grappling, el wrestling, el striking, mostrando veteranía, mostrando experiencia, haciendo mucho daño a Tracy Cortés, imponiendo su estilo y consiguiendo una victoria pues clarísima, súper contundente, demostrando que no está acabada, que puede pelear en las 125 libras. Para mí ganó 4 de los 5 asaltos, aunque hay un juez que le dio 2 asaltos a Tracy Cortés. Una Tracy Cortés que sobre todo es una luchadora que sabe controlar en el suelo, pero aquí pues no supo imponer su estilo. Incluso se puede llegar a argumentar que Namajunas ganó los 5 asaltos, por eso me extraña a mí mucho que le dieran 2 a Cortés. Uno sí que es verdad que está muy cerrado, que es el último, que para mí es el que gana Tracy claramente, y luego el cuarto es verdad que es el asalto que gana Namajunas de forma menos clara, porque los 3 primeros son de un dominio increíble, y es verdad que ahí pueden estar los 2 asaltos que le den a Cortés. Para mí 4-1, el último lo ganó Tracy, y una victoria pues increíble de Namajunas, que subió de categoría, ¿no? Que está peleando en una división que no es la suya de origen. Es verdad que le costaba hacer los cortes de peso y aquí pues se encuentra mucho más cómoda, aunque luego cuando sube al octógono
pues se enfrenta a peleadoras muy grandes o más grandes que ellas, como fue el caso de Manon Fiorot, con la que perdió de forma clarísima. Manon Fiorot es gigante para la categoría. Y luego Amanda Ribas también era más grande que Namajunas, pero perdió también de forma unánime. Y aquí pues Tracy Cortés, más grande que Namajunas, pero también pues perdió pues fruto de esa experiencia, de esa calidad global que tiene Namajunas como peleadora, que es absolutamente increíble e incuestionable. Analizados ya los dos eventos principales de artes marciales mixtas de la semana, pues llega el turno de analizar un poco lo que nos espera en esta nueva semana, una nueva semana en la que, pues por ejemplo, hay vuelta de Cage Warriors que va a realizar evento en Londres, un evento en el que peleará Nicolas Leblanc, que es un luchador francés muy bueno, muy completo, a tener en cuenta, que no descarto en absoluto que acabe en el UFC de París, sobre todo si consigue la victoria en esta cartelera. Un evento pues plagado obviamente de luchadores ingleses. Por ejemplo, pues tenemos aquí al conocidísimo Jamie Richardson, que es un peleador con un 11-10 de récord, pero que es mucho mejor de lo que su récord indica. Luego pues tenemos también al veteranísimo James Webb, que vuelve a pelear en Cage Warriors. Y es un evento que siempre es atractivo, porque siempre, como he comentado, los eventos de Cage Warriors son muy divertidos, el público también anima un montón, y sobre todo por el horario, para ver mientras cenas, pues muy, muy, muy divertido. Y sobre todo, pues a destacar la pelea de Nicolas Leblanc, la pelea de Jamie Richardson, que siempre hace peleas muy atractivas, y además se va a enfrentar al israelí Rafael Aronov, que es un peleador con un récord también pues poco atractivo, poco llamativo, 5-5, y que viene de perder ante Omiel Brown en Cage Warriors, aunque luego pues tenía una victoria en su debut ante Ben Patches Kelly. Y luego la otra pelea que está ahí tapada, que está en la main card, no sé el orden si es ya oficial, una pelea muy interesante también, la de Ryan Shelley y Nick Bagley, el irlandés contra el inglés, que tiene pinta de que va a ser un auténtico peleón. Luego, pues evento de UFC, como comentaba, regresa al UFC Apex de Las Vegas, evento protagonizado por Virna Jandiroba y Amanda Lemos, dos luchadoras muy diferentes en cuanto a estilos. Jandiroba, una grappler, ¿no? Con un jiu-jitsu increíble, y Amanda Lemos, una striker muy poderosa, muy técnica, muy fuerte. Ambas peleadoras, pues la verdad, que de un nivel muy alto, muy distintas como comentaba. A mí pues me gusta más el estilo de Amanda Lemos. Es cierto que Amanda o Amandiña pues ya tiene una edad, son 37 años, su prime pues ya ha quedado atrás, y Virna Jandiroba pues tiene 36 también, un poquito más joven, y ambas pues vienen de ganar. Virna Jandiroba tiene 3 victorias consecutivas, Lupita Godínez, Marina Rodríguez y Angela Hill, que son 3 rivales de un nivel muy alto. Y Amanda Lemos, por su parte, pues viene de ganar a Mackenzie Dare, que también es una peleadora con un jiu-jitsu increíble. Quizás el jiu-jitsu de más alto nivel en las artes marciales mixtas femeninas, al menos de la UFC, en estos momentos. Por lo tanto, sabe lo que es enfrentarse a jiu-jiteras, aunque quizás el striking de Jandiroba o el wrestling de Jandiroba pues esté un poquito por encima del de Mackenzie Dare. El resto de la cartelera, pues bastante interesante, peleas muy llamativas. Vamos a hacer un repaso por encima, y ya pues el análisis lo realizaremos ya posterior, y como viene siendo habitual en el programa de la próxima semana. Por ejemplo, pues la primera pelea de la noche, pelea de pesos pesados, de gorditos entre comillas, Thomas Petersen y Mohamed Usman, el hermanísimo de Kamaru Usman, un peleador muy diferente a su hermano. Pelea atractiva, pelea en la que la finalización pues parece que es prácticamente segura. Favorito Usman, veremos a ver si es capaz de imponer su estilo ante Thomas Petersen. Luego, pelea de mujeres, Lucy Pudilova frente a Luana Carolina, pelea también interesante, muy igualada, al igual que el enfrentamiento entre Trey Ogden y Loic Razabov, pelea de grapplers, sobre todo Ogden grappler, Razabov también con un wrestling de muy alto nivel, Razabov quizás con ese handicap del cardio, y Trey Ogden pues que es capaz de lo peor y de lo mejor, aunque su última versión pues fue bastante buena. La segunda pelea femenina de la noche, entre Miranda Maverick y Diane Barbosa, que también apunta a ser una de las mejores peleas de la noche. Ambas luchadoras
pues con un jiu-jitsu, o que busca llevar la pelea al suelo, un jiu-jitsu de muy alto nivel. Miranda Maverick es más wrestler, Diane Barbosa es más jiu-jitera pura. Y luego pues tenemos una de las primeras peleas tapadas de la noche, que sería la de Cody Gibson y Brian Kelleher, dos luchadores en los que pues su prime ha quedado muy atrás, que necesitan una victoria pues cuanto antes. Cody Gibson veteranísimo y Brian Kelleher pues que acumula ya 3 derrotas consecutivas, 3 finalizaciones por Mataleón ante Mario Bautista y Umar Nurmagomedov, perdón, y luego por KO ante Cody Garbrandt. En el caso contrario, Cody Gibson, que participó en el último de Ultimate Fighter de veteranos y noveles, ¿no? Como el himno del Madrid, pues 2 derrotas consecutivas ante Brad Katona en la final de este de Ultimate Fighter y la última ante Miles Jones en una pelea bastante extraña, ¿no? Miles Jones versus Cody Gibson. La siguiente, pues pelea entre el invictor Haider Amil y el surcoreano Jenjon Lee, un Amil que es un luchador que a mí me encanta, que está pues entrenado por Gilbert Meléndez, que es un peleador muy divertido, o era un peleador muy divertido de ver. Un Haider Amil que tiene pues cualidades para hacer cosas muy importantes, sobre todo también a corto o medio plazo, porque es un peleador que ya pasa la treintena, y todo apunta a que esta pelea entre el norteamericano y el surcoreano va a ser increíble, que van a intercambiar muchísimo. Vamos a ver si ambas barbillas o ambos mentones lo soportan, y además pues sobre todo Amil tiene esa capacidad de derribo en el caso de que la pelea se ponga en su contra. Posteriormente, otra participación de surcoreano y otro enfrentamiento ante un norteamericano, Du Hu Choi, que regresa al octógono de la UFC para enfrentarse a Bilal Yeo, un Bilal Yeo que me decepcionó muchísimo en su última derrota ante Kyle Nelson. Esperaba victoria clara, ¿no?, por su parte, sobre todo aprovechando ese bajón de cardio que suele tener Kyle Nelson, y aquí pues la verdad que fue un vendaval de golpes el que sufrió al Yeo y llegó pues a la finalización por rodillazo por parte de Nelson, del peleador canadiense, que sí que es cierto que es peligroso en los primeros asaltos. Ahora sí, llegamos ya a la pelea que yo anticipaba hace unos minutos, que es una de las mejores de la noche y posiblemente la mejor de la semana. Cody Darden, Bruno Silva, brasileño contra norteamericano. Bruno Silva, un peleador divertidísimo de ver, con un striking súper potente, súper rápido, capaz de noquearte sin darte apenas cuenta. Cody Darden, un luchador más enfocado al wrestling, que intenta pues dominar en el suelo. Bruno Silva tiene un jiu-jitsu también peligroso. Cody Darden ha sido finalizado por sumisión. Cody Darden está viviendo ahora prácticamente el mejor momento de su carrera. Bruno Silva, es verdad que ya son varios meses los que lleva sin pelear, pero pues sus últimas 3 peleas, todo victorias, todo finalizaciones. JP Vice por KO, Víctor Rodríguez por KO y Tyson Nam por Mataleón. Ahora pues se enfrenta a Cody Darden. Ha pasado más de un año y medio, o prácticamente un año y medio, desde que vimos a Bruno Silva finalizar a Tyson Nam. Vamos a ver qué versión nos encontramos del brasileño, que también está en una edad relativamente alta para las 125 libras. Y luego pues también su compatriota Keinan Kruszewski, que va a pelear justo después y se va a enfrentar a otro veterano, Kurt Holobaugh, campeón de este Ultimate Fighter que comentaba antes, de noveles y veteranos, de promesas contra viejos rockeros de la UFC. Un Kurt Holobaugh que parecía que estaba también viviendo su segunda juventud, con una performance increíble ante Austin Hubbard en esa final de The Ultimate Fighter, pero que luego dio una versión o una imagen bastante mala ante Trey Ogden. Vamos a ver qué versión nos encontramos aquí de Kurt Holobaugh, porque es un luchador que tiene unas cualidades increíbles, que es verdad que ya es un veterano, que ya ese mentón no aguanta lo que aguantaba antes, pero que tiene una capacidad de derribar y de striking técnico superior, en mi opinión, a la del brasileño ante Keinan Kruszewski. Luego llega la tercera participación surcoreana de la noche, en este caso Sung Woo Choi, que se va a enfrentar a Steve García. Una pelea también súper igualada, una pelea en la que en principio debería pues desarrollarse puramente en un ámbito de striking, con ambos peleadores de pie, aunque creo que Sung Woo Choi tiene la capacidad o tiene ese plus de poder derribar a Steve García y controlar en el suelo al norteamericano.
Hay que tener en cuenta también el factor mandíbula, que Sung Woo Choi pues, últimamente está dejando entrever ciertos problemas de durabilidad de mentón, que le están noqueando rápido, está recibiendo knockdowns también muy rápidos, y Steve García en este aspecto puede hacerte muchísimo daño. Luego la pelea principal de la noche, Brad Tavares, veteranísimo, contra la tortuga de hierro, Iron Turtle, Jun Jong Park, otro surcoreano más. Creo que son 4 los surcoreanos que van a participar en esta velada si no se cae ninguna pelea. Jun Jong Park, pues es un peleador también muy divertido, muy carismático, muy fuerte, con capacidad de finalizar arriba y de finalizarte abajo, de cansarte muchísimo. Brad Tavares es cierto que viene ya en claro descenso en cuanto a nivel. Creo que es una pelea que debería ganar de Iron Turtle, pues o por finalización en los últimos asaltos o por decisión, aunque Brad Tavares es capaz, sobre todo en los primeros asaltos, de finalizarte. No lo veo, no creo que Brad Tavares a estas alturas tenga capacidad de finalizar a Jun Jong Park, sobre todo teniendo en cuenta que no fue capaz de finalizar a Chris Weidman en el verano del año pasado, y además pues perdió ante Gregory Rodríguez pues hace muy poquito, en febrero, por KO en el tercer asalto. Creo que va a ser una victoria o por KO tardío para Jun Jong Park o por decisión para el surcoreano. Para mí sería una gran sorpresa que ganara a Brad Tavares, pero como tiene esa experiencia de haberse enfrentado a los mejores, pues quizás si Iron Turtle, en lugar de intentar finalizar a Tavares en el striking, intenta derribarlo, ahí se le puede complicar la pelea al surcoreano. Veremos a ver cómo se desarrolla. Y luego, pues como he comentado anteriormente, la pelea que cerrará la noche será la de Amanda Lemos y Virna Jandiroba, que tiene pinta de ser muy interesante. Como también tiene pinta de ser muy interesante el evento de UFC en la Esfera, un evento que está programado para septiembre, que debería realizarse el 14 de septiembre en la Esfera de Las Vegas, un recinto increíble que se hizo muy viral con ese concierto de U2 y que tiene pues una macro pantalla de forma ovalada, en la que no sé cómo la UFC lo va a aprovechar, pero por lo visto pues va a ser un evento muy caro, con una producción increíble. ¿Y combates confirmados para este evento? Pues por ejemplo, tenemos un Michel Pereira contra Anthony Hernández. Hay que tener en cuenta que es un evento que va a estar protagonizado por muchos peleadores mexicanos. Y Yasmin Jauregui, por ejemplo, que vuelve a pelear, Edgar Chairez, Luis Rodríguez. Y ahora, pues lo último que ha surgido, ¿no? Parece por un desliz de un comentarista de UFC, si no me equivoco, es que hay 2 peleas que están prácticamente confirmadas. Una de ellas protagonizada por el magnífico Ilia Topuria. Se realizaría ahora sí ese Ilia Topuria versus Max Holloway, que entiendo que sería la pelea principal de la noche. Una de las mejores peleas que se pueden ver ahora en UFC. Sería una de las mejores peleas en lo que va de año, en este primer semestre o primeros meses. Bueno, más que primer semestre, estamos ya en el mes número 7. Sería ya pues del segundo semestre, ¿no? Sobre todo si se protagoniza en septiembre, que ya pues sería prácticamente en el final de año. Y la otra pelea pues sería Merab Dvalishvili disputándole el cinturón a Sean O'Malley. Por lo tanto, pues estaríamos hablando de que este evento UFC 306, también se rumorea que Alexa Grasso participe en él, puede ser incluso mejor que el UFC 299, que el UFC 300, que el 301, que también fueron muy buenos, y estaríamos ante el gran evento del año. Si se confirma Sean O'Malley contra Merab, Ilia Topuria contra Holloway, vemos que participa Alexa Grasso, después tenemos aquí peleas como las de Yasmin Jauregui, Michel Pereira. Estamos hablando de un evento a tener muy en cuenta por el recinto también, por esa expectación, ¿no?, que está causando el enfrentamiento entre Topuria y Holloway, si se pone o no el título Badass Motherfucker. Pues la verdad que muchísimas ganas de que se confirme. Ha sido un desliz, todavía no está confirmado oficialmente, pero todo apunta a que sí, a que aunque no sea oficial, prácticamente está cerrado, que hay acuerdo al menos verbal. Falta que se rubriquen las firmas y ojalá se confirme ese regreso de Topuria en septiembre, porque yo ya lo dije, digo, Topuria para Max Holloway va a ser un problema muy serio, sobre todo porque Topuria es poderoso arriba, porque puede derribar a Holloway y finalizarlo en el suelo. Creo que es mucho peor emparejamiento para Holloway de lo que fue Alexander Volkanovski.
Por lo tanto, pues muchísimas ganas de ver al español conseguir otra victoria ante una leyenda como es Max Holloway, que es un peleador que a mí me encanta y que me dolerá mucho verlo perder. Toco madera, ojalá sea así. Y bueno, pues a esperar oficialidad. En cuanto se oficialice, ya sabéis que en el siguiente programa voy a hablar de ello. Como también, pues me gustaría hacer un breve off-topic, ¿no? Sobre todo aprovechando pues que vivo en España y que en esta última semana, el mismo sábado, pues se realizó un evento importante. Fue un evento de boxeo, es cierto, no había artes marciales mixtas, que fue esta especie de velada de boxeo que realiza Ibai Llanos, que es un streamer súper famoso tanto a nivel español como a nivel mundial. Una velada en la que pues hubo combates de boxeo, también hubo pues experimentos ahí raros, pero sobre todo pues destacar que hubo muchísimos aficionados, ya no solo en el Bernabéu, que fue el recinto donde se realizó esta velada, que además es el recinto llamado a acoger el próximo evento de UFC en España. 85.000 aficionados creo que petaron, ¿no? el Bernabéu para disfrutar de estos combates amateur de boxeo y una antesala, ¿no? ¿Por qué no? Para que la UFC pues por fin venga a España, se fije en este evento, que seguro que lo ha hecho. Es un evento de combates en el Bernabéu. La UFC habrá puesto sus miras o se habrá fijado, por supuesto. Luego es verdad que Ibai pues intercala, o que la compañía, ¿no? que está en torno a Ibai, pues intercala conciertos. Por ejemplo, pues cantó David Bisbal, cantó Julieta Venegas, hizo una sesión Bizarrap, luego cantó entre comillas Anuel, pues dando una actuación lamentable. La verdad que fue increíble los 2 temas o 3 temas que cantó Anuel, todo mal, ¿no? El típico meme de todo mal. Pues sobre todo a tener en cuenta esto, ¿no? Que es un evento o una cartelera de peleas que se da en el Bernabéu, que demuestra que el Bernabéu puede acoger este tipo de eventos. Es cierto que a la UFC le gusta realizar sus veladas en entornos más controlados, asegurándose de que la visión sea óptima o sea buena para la mayoría del público o para la totalidad del público. En el Bernabéu es cierto que si estás arriba del todo, pues te va a ser complicado ver correctamente una pelea. Es un entorno para ver fútbol y los deportes de combate, sobre todo en ese escenario tan pequeño, tan reducido como es un octógono o un ring, pues quizás puede dificultarnos un poco la visión correcta, ¿no? El disfrutar correctamente del evento. Es cierto que está la opción también de tapar los últimos sitios del Bernabéu, por lo tanto, pues limitar un poquito el aforo, no 80.000, pero que sean 50.000, 40.000 personas disfrutando de la UFC en España. Yo sigo creyendo que la UFC, en el caso de apostar por España, que sería el primer evento que realiza en nuestro país, tirará más por un Within Center, que es un entorno más similar a los entornos o a los escenarios donde UFC habitualmente realiza pues sus carteleras. Es muy similar también, por ejemplo, a la Core Arena, ¿no? Que es el entorno que va a coger la UFC en París, que recuerdo que estará allí, que estoy contentísimo. Tengo ahí que pillar el vuelo y el Airbnb, ¿no? Para poder pernoctar en la capital gala. Y nada, pues entiendo sobre todo que la UFC se habrá fijado en este evento, le habrá llamado la atención muchísimo. Además, demuestra que el Bernabéu es capaz de acoger este tipo de eventos y que hay público interesado en los deportes de contacto. Creo que Topuria mueve muchísimo en España, mucho más de lo que la UFC cree, mucho más de lo que Topuria también sabe, y que ya sea en el Bernabéu o en el Wynn, las entradas van a volar. Creo que las entradas del UFC España, que yo creo que tendrán un rango muy similar de precio al de UFC París, es decir, desde los 100 euros a los 1.500, 2.000, o bueno, incluso más si es una pelea por campeonato, que esperemos que sí, pues van a volar, sobre todo las entradas caras. Dependiendo de dónde se realice esta cartelera, si es en el Bernabéu, la entrada media va a ser más barata, obviamente, porque habrá más localidades disponibles. Si es en el Within Center, sí creo que rondará entre los 150... Ya precios altos, pues si estás justo debajo del octógono, pues lo que quieran pedir, 5.000, 6.000, 7.000, sobre todo si es una pelea por el cinturón o una revancha, ¿no? Posible contra Volkanovski. Eso la verdad que sería increíble. Ojalá se produzca, ojalá Topuria gane a Holloway, retenga el título y en la siguiente pelea, o en las siguientes peleas, vuelva o venga a España ya a pelear a su tierra y le veamos por fin en casa defender el cinturón, que sería algo histórico. No sería, va a ser algo absolutamente histórico. Dicho esto, pues cerramos el programa ya por hoy. Ha sido un auténtico placer comentando muchísimas cosas de esta semana, lo que ha ocurrido, lo que va a ocurrir y lo que ocurrirá
a largo plazo. Espero que tengáis una semana magnífica. Este programa vuelve a publicarse a comienzos de semana, que era lo habitual en los primeros programas de 4 onzas. Aprovechando que tengo un huequito libre, pues quería grabar el episodio. Muchísimas gracias de nuevo por escuchar este humilde espacio. Os espero en el próximo programa. Tened muy buena semana. Hasta pronto.